Nos atrasamos un cachito porque queríamos hacer las devoluciones a los trabajos que habían enviado. Más allá de hacerles algunas preguntitas con respecto a... Ahí está. Con respecto a dudas o consultas que tengan de los trabajos, también les vamos a hacer algunas preguntitas con respecto a qué vende el trabajo. Eh, las devoluciones en general tienen que ver, creo yo, con que se están desarrollando los trabajos prácticos. Eh, lo que ustedes no deben olvidar son los ejes principales de corrección de lo que apunta el trabajo práctico. Y que muchas veces, no por el solo hecho de escribir toda una redacción, hacer una especie de cuentito contándonos a nosotros el paso o la madera de la que están hablando o las características o lo que sea, muchas veces está bueno que toda aquella información que agreguen de manera gráfica, una foto o una imagen, está bueno a veces trabajarla, porque ustedes nos están hablando de que a lo mejor en tal proceso o en tal paso del proceso eh, eh, nos están explicando que se utiliza tal maquinaria para hacer tal pieza que se vincula con tal otra, y nos lo cuentan, pero nosotros tenemos que después hacernos una idea con una foto que hay, tal vez del producto entero, o tal vez de una foto que obtuvieron del proceso que ni siquiera tiene que ver, porque en algunos casos veo que ponen una imagen que dice el proceso para realizar la pata, estoy dando un ejemplo, para realizar la pata es un torneado, y me ponen el torneado de una pieza toda trabajada que ni siquiera es algo similar al producto que están ustedes analizando. Entonces, tratemos de que la información que utilizan sea coherente. Y si no lo es, y si no hay, bueno, hagan algún breve esquema, fíjense de qué manera pueden representar mediante un esquemita gráfico sencillo el proceso o explicar ese paso. Porque si no queda como un copy-paste de imágenes de lo que ustedes están recolectando sin darle sentido, sin que tenga sentido el informe. Es como que yo voy armando con lo que encuentro y armo un Frankenstein, donde tenía Frankenstein pobre, tenía la pata de uno, el brazo de otro, y está bien, uno lo veía como un hombre entero, pero no lo era. Entonces, ¿qué quiero decir con esta metáfora? Tratemos de que la información se trabaje. Cuando nosotros le decimos que deben trabajar, profundizarla, tiene que ver con eso. Tal vez la imagen, está bueno que utilicen flechas o generen algún corte en la imagen, la recorten y eso lo generen como un zoom. ¿Se entiende? Hagan como detalles de la foto. Porque ustedes si no me ponen un gran galpón con máquinas, me cuentan lo que sucede ahí y ya está el trabajo. Y no es así, porque ni nosotros ni ustedes entenderían el proceso. Y después ser un poquito más específicos en cuanto a, bueno, se usa una matricería para curvar. ¿Y dónde está esa matricería? ¿Cómo es esa matricería? ¿Cómo funciona? Digo, no nos olvidemos que el trabajo es de tecnología. ¿Está bien? Entonces, ahí es donde tienen que poner todo su esfuerzo. Lo histórico, hasta les diría que puede ser una carilla de historia. Si no, porque en lo histórico, si no le encontramos realmente el sentido en cómo relacionar lo histórico con respecto a lo tecnológico, y como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, decir, bueno, tal vez tal producto fue evolucionando a medida que transcurrieron los años por una cuestión de que fue mutando en relación a cómo creció la tecnología o cómo se fue los avances tecnológicos o los procesos
permitieron el cambio morfológico de esa. Ahora, no digo que es fácil hacerlo desde ese punto de vista. Entonces, con que ustedes definan de qué producto estamos hablando y le den un breve marco como para entender de que un producto hay que contextualizarlo suficiente. Prefiero que haya eso nomás a que aparezcan 3 o 4 carillas, que 3 o 4 carillas casi es la mitad del trabajo práctico, o es la tercera parte del trabajo práctico, y que solo cuenten historia y casi sin un relato tampoco continuo, porque en 3 carillas va a ser difícil encontrarle un hilo. ¿Está bien? Imágenes, gráficos. El texto tiene que estar bien escrito, tiene que estar, pero tiene que ser bien específico. Entonces, esas redacciones de cuento y que esto, que aquello, en algunos casos puse que, ojo, no utilicen, si sacaron justo información de la página del producto, no lo pongan porque parece que están presentando el producto y el producto no queremos que nos lo presenten ni que le hagan propaganda. Es un informe tecnológico. Entonces, digo, ahí es donde nos damos cuenta que ya es excesivo el copy-paste. ¿Está bien? En otros casos nos damos cuenta, pero bueno, siempre hay algo que se usa, alguna frase o algo que, pero reitero, me parece que lo que falta es empezar a generar su propia producción con los trabajos. ¿Está bien? No vi, salvo 2 que les dije que en lo posible se conectaran al Zoom. Yo por lo menos los que corregí no vi que estén confundidos. Falta profundidad y falta ordenar, organizar, generar más búsqueda, o esto de decir, de generar su propia información, de empezar a hacer algún esquema. Pueden sintetizar la información en cuadros, en gráficos, en fichas. Ponen por ejemplo, hablan de los materiales de la madera. Tal vez una de las mejores maneras de mostrar la información que nos interesa sobre la madera sea hacer fichas. Y eso nos resume un montón la información. Y nos achica un montón de trabajo en cuanto a que tal vez tenemos menos hojas y la información es mucho más importante. ¿Estamos? Y creo que todos están manejando más o menos la información, pues todos han encontrado sobre las maderas, todos han encontrado sobre los procesos. Ahora, tenemos que empezar a hilar un poquito más fino. ¿Para qué? Para que hablemos de la madera en cuanto a la trabajabilidad, en cuanto al uso sobre el objeto, relacionar eso. Acá me dicen, vos me decís, Pamela, que hay compañeros que no pueden entrar, pero no tengo a nadie esperando. Tal vez se están equivocando de Zoom, pues estamos en Tecno. Digo porque acá no tengo a nadie ahora conectado, esperando. Bueno, ¿estamos? Básicamente es eso lo que estamos viendo en los trabajos. Después, tratemos de unificar la cuestión de tipografía. No usamos tipografías muy grandes. A lo sumo 12 para lo que es el texto. Y para los títulos, bueno, un poquito más grande, 14, así 16 como mucho, digo, entre título y subtítulo, pero lo normal es usar en el texto 12. Arial es lo más común, pueden usar Calibri, no nos importa tanto el tipo de letra que usen, sí el tamaño, porque si no, si usamos más grande, obviamente que 12 carillas o 15 o más o menos lo que estamos pidiendo, se van a llenar y tampoco queda bien en la lectura. Y después, ordenar las imágenes con respecto al texto. En el orden, en la organización, digo, prefiero que sea más rígido, y no tanto que jueguen y me pongan una imagen de un lado, del otro, más chiquita, más grande. En realidad las imágenes tienen que ser más grande o más chicas según la importancia. Si estamos hablando de todos los pasos o procesos que hacen a la construcción de X producto,
tal vez todos los pasos y todos los procesos tengan el mismo tamaño de imagen. Entonces, uno empieza a tener un mismo tamaño de imagen, un mismo texto. Entonces, si las ubicamos todos en un lado o en el otro, o vamos haciendo un trabajo de zigzag como es la lectura, pero que esa organización la tenga todo el trabajo. ¿Está bien? Cosa que les quede todo armado de la misma manera y la lectura sea mucho más sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? No es que estamos diciendo, es condición de aprobación. Son elementos que tenemos que empezar a incorporar de a poco, porque como dijimos ayer, somos comunicadores y nuestro trabajo habla por nosotros. Y por lo que investigaron entonces muchas veces, si todos estos elementos están mal usados, terminan de no colaborar con la lectura. ¿Está bien? Y reitero, ustedes están contando algo. No den por sentado que lo que cuentan, por más que nosotros lo podemos llegar a saber, lo sabemos. Hagan de cuenta que es un informe para alguien que desconoce el tema, como ustedes conocían del tema hasta ahora. Entonces no dejen por sentado cosas que no aparecen, porque tal vez o no las tienen o piensan que no son importantes y son importantes. Si hablamos de procesos, hablamos de máquinas, tratemos de mostrar la máquina, de ver qué tipo de máquina es, ¿está bien? Para conocerla. Cosa que nos llevemos como un panorama general y empecemos a conocer ciertas herramientas, ciertas máquinas, y que esas máquinas lo que hacen se denomina o le damos nombre al proceso de tal manera. ¿Estamos? Pablo, ¿qué querés preguntar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, justamente con respecto al último que comentabas, nosotros hicimos el trabajo de guitarras. Nos fue muy difícil en 12 páginas enumerar todas las herramientas habidas y por haber que se puedan utilizar en la guitarra. De hecho, hay muchas que ni las mencionamos, que bubias, formones, llave Allen, de todo se puede utilizar. Y en ese sentido es un poco difícil cumplir con la consigna de, digamos, un trabajo eh, acotado y a la vez explicarle a alguien que no sabe nada de carpintería de pe a pa cómo se fabrica una guitarra. Esa es mi pregunta y mi duda. A ver, nosotros dijimos un número, ahora nunca dijimos que no podían pasarse un poco. Estuvimos hablando que podían tener un menos no, porque es imposible, un más 3, 4 hojas. Ahora, el tema es que no haya 10 hojas más. Ahora, No, se puede generar un anexo, se puede, vuelvo a lo mismo, reordenar. En esto de que muchas veces ustedes cuentan los procesos, es como que hacen un relato. Y tal vez no necesitamos para un informe tecnológico un relato. Tal vez es decir, definimos los procesos en orden, según fabricación. Uno, no sé, corte de la madera en trozos mediante las, ¿cómo es? Sierra vertical sobre, no sé, digo, pueden usarse un montón de herramientas para corte. Eh, entonces, al lado, nosotros podemos ir poniendo números, referencias, lo que sea, y que aparezca una foto con la referencia. Por eso digo, hay que empezar a construir ahora su información, porque lo que, por lo menos en los que yo he visto de la otra clase y de hoy, sí, están bien, pero hay mucho de que lo que copian, lo pegan. Tal vez hay que resumir eso, porque no es como lo estamos pidiendo nosotros. Y nuestro no caso hablo no de es. tu trabajo. No, no, está bien, está bien. Vamos a trabajar en eso. Lo que pasa es que ese fue el mayor impedimento, tratar de no excedernos y de acotar la información y que quede más o menos entendible. Está bien. Dijimos, bueno, no sé, Bueno, cuando llega pero a la fábrica ahora, la madera se pasa por la sierra circular y se corta en tablas, es decir, no mostramos una foto de una sierra circular, pero
la mencionamos, dijimos qué se hace con ella y Claro, demás. había un par de cosas que eran como Eh, un poco obvias, que como que las obviamos. Tampoco es como, no es un tutorial Pero de cómo hacer una guitarra, pero, pero nada, los procesos técnicos están ahí. Lo importante está ahí. Chicos, ¿puedo hacer un Pero si comentario? nosotros decimos esto es porque no los estamos viendo de ¿Puedo manera hacer un clara. ¿Cómo? comentario? Bien. Sí, Patricia. En este trabajo práctico y en todo lo que ustedes afronten, lo que en realidad importa es que ustedes se lleven conocimiento. Digo, nosotros armamos lineamientos, les damos la información para que ustedes estudien y le brindamos soporte de cómo llevar adelante un trabajo práctico. Lo que importa de este trabajo práctico, y en realidad lo que va a importar de todos, es de que ustedes al final del trabajo, si alguno sabía de madera, sepa un poco más. Y si no sabía, que esté en conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes toman guitarra, silla, mesa, el producto que ustedes quieran, lo que nosotros queremos es que ustedes se familiaricen con la información de cómo se fabrica ese producto. Entonces, no se sientan, no quiero usar la palabra tan mal, pero no se sientan mal, porque lo estoy escuchando a Pablo y a Nicolás, y parece como que lo están contando como, no, bueno, lo que nos está pasando. Digo, no, lo que nos está pasando no es nada. Lo que ustedes están haciendo está claro en el informe, por lo menos por lo que yo vi la semana pasada, y entiendo que por lo que subieron ahora también, que el informe está bien, está completo y se entiende. Lo de las 12 hojas no está chequeado, no está chequeado por nosotros, digo, nosotros no rehicimos el trabajo para ver si nos llevaba 12 hojas la guitarra, 12 hojas la silla, 12 hojas la mesa. Está pensado para que eso tenga un piso y que tenga un número, que no sean 100, 200, sino nunca se sabe cuál es la referencia. Ahora, lo habíamos dicho en la clase pasada, creo que también lo hablamos en la primera clase cuando lanzamos el TP, no es que tiene que tener 12 exactas, sí tiene que demostrar ese informe cuando uno lo lea, es de que ustedes, a ver, ¿cómo lo hacíamos antes? Antes nosotros nos sentábamos con ustedes en el aula, ustedes traían objetos, los analizaban, nosotros les contábamos, charlábamos, mirábamos videos, íbamos al taller, teníamos un contacto con el material y demás. Hoy eso no existe. Entonces, lo que creemos que ustedes pueden hacer para que se familiaricen con el material es de que ustedes hagan una investigación, que es además lo que creemos que tiene más al alcance, aunque sea de manera virtual. En esa investigación ustedes lo que tienen que mostrar, o sea, el lector, que nosotros seríamos sus lectores, tendríamos que entender de que ustedes entendieron cómo se fabrica una guitarra, una silla, un barco, lo que sea. Y que lo están mostrando a través de imágenes y de texto, pero no es que están haciendo un copy-paste, sino que sea algo que ustedes, o sea, lo que nosotros en el fondo queremos que ustedes aprendan, que entiendan. Y si lo entendían, bueno, que lo profundicen. O si incluso, si son luthiers, si fabrican, digo, lo que sea que hagan, o si fabrican sillas, o si fabrican muebles, no sé, lo que sea que hagan, que nos cuenten que ustedes aprendieron del tema. Ese es el fin, el objetivo que tenemos nosotros. ¿Responde la pregunta a ustedes, Pablo y Nicolás? Sí, creo que sí. Genial. Gracias. De los que tengan ganas de charlar, si tenían alguna complejidad respecto con el TP. Yo quería hacer una pequeña salvedad, un poco obvia tal vez para algunos. Nosotros estamos en diseño industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que estemos en tecnología, lo ideal sería de que aprovechemos el espacio de aprendizaje de tecnologías, en este caso la madera, para interiorizarnos en lo que es el diseño de objetos. Si van a elegir un producto y eligen un producto que es un producto básico, como por ejemplo, qué sé yo, un estante, una silla de pino, no es que esté mal, no es que no se haga de madera maciza, y no es que no se fabrique con herramental para hacer madera, pero no es un objeto en el cual nosotros intervenimos. O sea, nosotros como diseñadores industriales intervenimos en objetos industriales, en objetos que se fabrican de manera industrial. Tampoco intervenimos digamos, en el diseño propio de una guitarra criolla. Sí podemos intervenir en parte de cómo es el proceso,
de cualquier manera, lo ponemos como herramienta, como material de estudio, porque vale la pena, o sea, se aprenden muchísimos distintos tipos de procesos para fabricar instrumentos. Pero digo, lo tiro para aquel que está como indeciso o demás, de que en el trabajo que hagan, si buscan, traten de buscar ejemplos de diseñadores y de objetos de diseño. ¿Por qué? Primero, porque estamos en la carrera de diseño industrial. Segundo, porque la cantidad de procesos que ustedes van a poder visualizar y estudiar van a ser mayor a los productos simples. Y tercero, porque van a encontrar mucha más información. O sea, cuando ustedes investiguen la historia de la silla, o sea, no quiero poner un nombre, pero digo, del producto de pino que se encuentra cerca de mi casa, probablemente tenga poca historia que yo pueda recopilar. Entonces la investigación va a estar básica. Después, por otro lado, que eso les pasó a la mayoría o a gran parte. Cuando decimos que hablen de la historia, o sea, si ustedes voy a analizar mesas de comedor. ¿Cuál es la mesa de comedor? Voy a analizar sillas. ¿Cuál es la silla icónica que ustedes toman? Si no toman un producto para analizar, esa investigación va a ser demasiado amplia y no van a poder focalizarla en 12 hojas. O sea, ni siquiera van a poder hablar de la historia de la silla en 12 hojas, o de la historia de la mesa. Entonces, tomen algún periodo, o tomen algún producto en particular, y enfoquen la historia respecto a eso. No sé si queda claro, o si lo expliqué bien en realidad. Pero digamos, si van a hacerlo con un abanico demasiado amplio, lo que les va a pasar es que les va a costar cerrar eso en 12, 15, 18, las páginas que sean. Pero les va a ser muy difícil porque es demasiado extenso para desarrollar. Y si no lo ponen extenso, queda como demasiado poco. Porque dicen, la silla arrancó con lo griego y en el siglo XIX le pusieron detalles ornamentales. Bueno, no es la historia de la silla. Son dos pequeñas anécdotas de la historia de la silla. La historia de la silla es gigantísima. O la historia de la mesa del comedor, la historia del producto que usen. Me parece que les va a ser un poco más sencillo si toman algún espacio en el tiempo determinado. Nosotros vamos a analizar la mesa de Arne Jacobsen, de Wegener, de Federico Urbaneja, el que sea. De esa historia voy a hablar en función de qué pasó para que llegue a eso, o incluso puedo tomar una fracción de la historia, del tiempo. Bueno, Jacobsen estaba en los Países Bajos, en la época en la que Finlandia empezó y hablan de ese momento en particular, que es lo que hace referencia a nuestro producto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al TP o alguien no sabe cómo qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que estamos investigando o alguna otra duda acerca de lo que estamos haciendo? No. Todos tuvieron la oportunidad de leer la bibliografía que nosotros les dejamos tan amablemente en nuestro sitio web. Bien, genial. No, porque también, por otro lado, genial. Gran parte de los trabajos, buenísimo, está buenísimo. Gran parte de los trabajos prácticos, o al menos de lo que corregí yo, no tengo un porcentaje, pero muchos de los que recuerdo, hablaban mucho sobre la obtención de la madera, la tala, el aserrio. Digo, todo eso no es que está mal, pero no hace falta que esté en el trabajo práctico, porque en realidad esa información que nosotros se la proveemos a ustedes para que ustedes la estudien. No es que hay que ponerla en el trabajo práctico. Lo que sí importa, por ejemplo, si estoy estudiando la silla, una de las mesas de comedor de Arne Jacobsen, y se hacía con haya, bueno, de la madera de haya, ¿cómo se obtiene la madera? ¿Cómo se obtiene? No hace falta explicar el aserrio, sino de esa madera cómo se trabaja para transformarse en mesa. En específico, digamos, no tanto tan general. Tal vez es saber no la obtención, sino qué presentaciones comerciales son las que supuestamente se podrían considerar presentaciones comerciales, son el cómo se consigue. ¿Estamos? Yo voy a una maderera y a mí, según la madera, me ofrecen en diferentes presentaciones. Porque es más, no siempre
encontramos las mismas presentaciones para todas igual. Entonces, tal vez eso, tal vez es saber con qué se comienza. Ahora, no vamos a querer saber sobre cómo se consigue el haya, cómo se va a buscar, cómo se tala. Solamente lo referido al producto. Lo enmarcamos en el producto. ¿Está bien? El resto, ustedes tienen una teoría que, más allá de lo que decía Patricio, también está buena la teoría para que vean cómo está representado todo. Porque es una guía que les da a ustedes de poder ver cómo lo pueden mostrar al trabajo ustedes, a su trabajo. ¿Está bien? Y no estoy diciendo que repitan esos dibujos excelentes que aparecen. Digo, la esquematización, el cómo está presentado. Después ustedes verán con sus herramientas cómo lo pueden repetir o no. Che, a esto le quedan 9 minutos. ¿Alguien tiene Sí. alguna duda respecto al trabajo práctico? ¿O quiere contarnos algo? Sí, yo tengo una en particular. Por ejemplo, yo estoy en el trabajo práctico de los juguetes. Sí. Y por ejemplo, uno de los juguetes es el elefantito. Yo hice como unos esquemas de construcción, como una instrucción paso a paso. Pero a la hora de explicarlo, es como industrialmente no encontré cómo se hace, cómo es la máquina que lo hace. ¿Cuál? Los prototipos que hicieron los IMSS lo hicieron con una máquina media casera que se llama la Kazam, una cosa así, que la hicieron para doblar madera, para hacer prototipos, digamos. Tendría que hablar por ahí de la forma de moldear madera más en general, porque por ahí... Exacto. ¿Está Vos bien? mismo te diste la respuesta. Muy bien. No A hace ver, falta que sea si la no que usan conseguís, para hacer eso. a ver, si no conseguís exactamente cómo hicieron, no importa. Lo que nosotros queremos es que comprendan y aprendan la tecnología. Entonces, lo que vos dijiste, está perfecta tu respuesta. De última, yo lo que hago es investigar cómo se moldea o se curva una madera. ¿Qué tipo de madera? ¿Qué elementos herramientales entran en juego? Y yo con eso armo después mi idea, armo mi producción. Entonces digo, bueno, seguramente que para darle esta forma tuvieron que usar algún tipo de matricería, la cual la matricería esa, bueno, hay muchísimo tipo de matricería. A nivel industrial, obviamente que van a ser máquinas con émbolos, con prensas hidráulicas, pero después hay otros que, si la producción no es tan alta, son sargentos, son con matrices que están hechas por costillas. Ahora, en sí es lo mismo. Lo que cambia o lo que varía tal vez es el herramental en cuanto a que la producción se acelera, pero después el proceso no varía. Entonces, ¿qué Estaría adhesivo bien utilicé? Usé para generar el triple o el multilaminado que se va a trabajar. estaría bien que Ignacio. nombre por ahí varios, como a eso, a varios niveles, como más artesanal. No, porque es más, en la devolución que les hice yo, ustedes, como dividieron el trabajo, que está bien, ustedes hicieron como que por cada juguete, o dividieron los juguetes como por procesos. Entonces, juguetes hechos por tal proceso. Si extendemos mucho, no vamos a terminar más, porque se va a hacer demasiado extenso. Y entonces tampoco vamos a tener un equilibrio en que un trabajo, a ustedes les pedimos una extensión de información terrible y en otros casos es mucho más acotada. Entonces, no, centrate en el ejemplo que diste y nada más. Pablo, Sí, escucho. ahí te dejé un link de cómo se hace la plywood chair de Ames, que fue uno de los primeros que arrancó con el curvado. Ahí se ven moldería y cómo fabrican. O sea, las láminas, no, las láminas se obtienen, ¿sabes cómo se obtiene la lámina de madera? Sí, eso lo vimos también. Estaba un poco en el trabajo, pero Bueno, sí. una vez que se obtienen las láminas, que se mezclan cara contraria con cola, eso se pone en un molde
y o sea, se moja la madera para darle forma en algunas especies de madera, y eso se va prensando con presión y calor, digamos, y lo que le va dando es la forma. Y generalmente las piezas se troquelan luego o previo, digamos, previo a la forma que se le va a dar en el caso del elefante. Yo no me acuerdo, yo me parece que lo vi la semana pasada a tu informe, no sé si esta. Tampoco Hay un estaba esa elefantito información, hay un pero por lo elefantito general plegado, trabajan. un elefantito plegado, no plegado, pero digamos, de lámina de madera curvada, pero curvada en 3 dimensiones, digamos. ¿No? Depende del producto. Sí. Hay productos que se cortan y luego se curvan, y hay otros que se hace el curvado de una lámina y después se hace el corte. Yo había encontrado que ellos hicieron como unos inmovilizadores de pierna y los cortaban antes porque además le daban como diferentes variaciones al corte para que quede bien, digamos, al doblarlo. Así que supongo, Generalmente lo cortan claro, antes. supongo que los cortan antes. Pero de cualquier manera, qué sé yo, si por ejemplo, en vez de contar con un corte plano fresado, contás con una fresadora 3D, podés, si tenés cómo mandrilarlo, podés tranquilamente fresarlo después y darle otra terminación. Pero cuando no contás con esa herramienta, o Claro, costo, por lo que sea. ponele, ese es otro de los temas, porque a la hora de cortarlo se podría cortar con... Esa sería como la más moderna, más industrial, digamos. Sí, después se podría hacer a mano también. Sí, a Después hay mano, era como artesanal, que digamos. no sabía si explicar de todas las formas en las que se puede No, No, cortar o elijo explicarnos, a una. nosotros no es que nos tienen que explicar. Lo que a nosotros nos gustaría que ustedes se lleven de este trabajo práctico es que entiendan cómo industrialmente se produce la madera. O sea, no es que no nos interesa un muchacho en un garage con un atornillador de mano desbastando la madera para hacer un encastre. No es que está mal, no es que no nos gusta, no es que eso no nos interesa, sino que no es una actividad en la que nosotros participemos como profesionales. O sea, nosotros vamos a participar de procesos industriales. Después el camino de ustedes que elijan, de que terminen digo, o empiecen en un lugar haciendo cosas manualmente porque a ustedes les encanta y qué sé yo, eso es otro cantar, otro hablar, esto, la vida lo irá llevando. Pero de acá de la carrera, de la materia particularmente, nosotros quisiéramos que ustedes aprendan los procesos industriales. Entonces, todo aquello que ustedes lo analicen, en tu caso el elefante, a ver cómo se podrá hacer esto que vos estás pensando. Esto para mí que lo tienen que cortar de manera manual, pero bueno, me voy a fijar a ver, o les pregunto a los profes, porque también ahí entra nuestro rol. Che, consulten, ¿no? Todo lo que ustedes tengan duda. Sí, existe una fresadora 3D que es extremadamente compleja para setear y para desbastar, pero existe la máquina que te lo hace. O podés ponerlo en layers distintos e ir desbastando también con una fresa en 2D. Digo, lo bueno lo lamentable de esta virtualidad es que nosotros solamente se los podemos charlar y no podemos como tener esa cotidianidad de verlos. Pero bueno, también están los videitos de gente o empresas que claro, suben y eso es, muestran y que nosotros podemos facilitárselo y que ustedes pueden ir viendo. porque las variables que ustedes van a encontrar en los procesos responden al producto. Y podemos seguir hablando del elefantito un montón de cosas, porque como lo cortan o cortan todo antes, pero tenés que pensar en cómo se comporta, porque a ver, cada lámina no se va a curvar de la misma manera para generar el espesor. Entonces, puede ser que una que empiece a quedar desfasada con respecto a otra, más allá de la presión y el calor que le demos. Entonces, después, a ese borde hay que trabajarlo. Entonces, a lo mejor yo hice el corte, saqué el producto, pero después tienen procesos de terminación. ¿Se entiende? Y vos fijate todas las variables que estamos diciendo. Entonces, a nivel industrial, yo puedo hacer, a ver, hay una empresa que hace, te digo como para que se entienda, hacen las cachas o las carcasas de los, ¿cómo es? De los cuatriciclos. Es una gran matriz. Hacen un termoformado, lo sacan y después viene un brazo en 3D y de ahí va sacando todas las cachas. Vos fíjate, eso es alta, vamos a decir, ya teniendo procesos con una tecnología muy avanzada.
eso, y para terminar, no, y por eso para terminar yo lo que te puse en la última corrección hoy, que armen uno completo, como para ver si se entendió, y esa misma estructura después la pasamos a los otros juguetes o a los otros procesos. ¿Está bien? Dale, buenísimo. Como armado estaba interesante. Aquellos que están analizando productos de otras regiones y que aparecen maderas de las cuales no estamos familiarizados, bueno, no sé, tal vez nosotros o quien pueda llegar a leerlos, sería interesante que hagan un apartado del trabajo práctico, o sea, un elemento anexo, que contenga una ficha técnica. ¿Alguien sabe lo que es una ficha técnica? ¿O alguien no sabe lo que es una ficha técnica? Bueno, tendría que dibujarlo, pero digamos, una ficha técnica es una... ¿Por qué no les compartís acá el link que vos le habías pasado a uno de los chicos como ejemplo de fichas, que hicieron las fichas muy bien? Yo les había pasado un ejemplo, Fede. Vos Sí. estás poniendo en una piedra. No, a ver, yo acá tengo las ¿Nuestro correcciones. decís? ¿Una ficha técnica mía, ponele? No. No. Vos les pasaste del SEMA, me parece, un link de referencia en cuanto a fichas, me pareció. Sí, de la madera del INTI. Claro. ¿Lo vieron a ese link? No. Ahí se los voy a poner. Ahí yo se lo estoy compartiendo. Listo. Bueno, les paso el ejemplo de uno. Ustedes después busquen. Ahí, sí, es el que ¿no? vos le habías dado a los chicos. Ahí está. Bueno, ahí lo pasé. Perdón. Eso es una ficha. Entren, vean. En esa ficha técnica, cuando ustedes hablen, por ejemplo, del haya, o había una chica que estaba haciendo ukelele, y tenía maderas de distintas regiones y demás, o cualquier madera que no sea de esta región, sería interesante que ustedes traten de armar una ficha técnica si es que tienen acceso a la información. Si no, no. En esta ficha técnica estaría buenísimo de que ustedes incluso las lleven por el lado del producto que estén analizando. O sea, cuando ustedes hacen una ficha técnica, se pone una imagen del árbol, en el caso de la madera, o una imagen de la veta de la madera, y se hablan de características técnicas del material. Qué sé yo, resistencia a la hipnotoxicidad, capacidad... El archivo que nosotros le dimos de 130 tipos de maderas son de alguna manera fichas. Tal vez no están estructuradas como ficha, pero la información responde... Me parece. No está estructurada como ficha, me parece. Me parece que es más... No, por eso, no está estructurado como ficha, pero la información es esa la que tiene que ir. La ficha técnica es un elemento que te ordena, digamos, de manera ya sea de lectura rápida, con títulos o lo que sea, cuando uno tiene... Por bloques. Fíjense, por bloques, demás, en la cual uno ahí pone... la estoy compartiendo. Sí, creo que la están viendo. El nombre, las características que tiene técnica del material, sea el material que sea, en este caso va a ser madera, pero a mí me interesaría, en particular, bueno, a los dos en realidad, no a mí solo, sino de que pongan qué características ven apropiadas para el producto que ustedes están analizando. O sea, si están usando, si esa madera se usa para el mástil de una guitarra o de un ukelele, ¿por qué se usa? Y se utiliza para una silla, ¿por qué creen que se está usando para una silla? Si no tienen manera de acceder a esa información, lo ideal sería de que busquen ustedes información de qué tipo de madera se usa para tal tipo de producto. Digo tal tipo porque yo no sé de todo el producto que ustedes están trabajando, y ahí probablemente encuentren por qué. Si después de toda esa investigación siguen sin encontrarlo, nosotros los podemos ayudar. Pero igual. Es interesante que ustedes lo incorporen ustedes como información suya. Si ustedes tienen un grupo donde se comunican, a ver, cuando uno repasa los trabajos prácticos, si en uno no lo encontró, pero al próximo que ve sí lo encuentra. Entonces, aquellos que tienen el mismo tema, pregúntense, ¿conseguiste esta información? Compártanse la información. ¿Está bien? La idea de esto de haberlo hecho en grupo era
el hecho de que fuesen más personas que buscaban sobre el mismo tema. Ahora, si hay más de un grupo que está usando el ejemplo guitarra, como estaba tomando Patricio, bueno, vean, porque en algunos casos hemos leído que sí hablan de la madera, de la trabajabilidad y el uso. Tal vez lo que hemos puesto es que falta relacionar un poquito más la información. Entonces, muchas veces dicen partes de la guitarra y las nombran, pero no las relacionan a una imagen con la guitarra. O está la guitarra, pero no señalada las partes. No digo que sean todos, pero que se entienda. Entonces, si yo la nombro o le pongo un número, tranquilamente después puedo relacionar que tal parte utiliza tal madera. Entonces empieza a relacionarse y a vincularse toda la información. Maneras hay muchas. Verán ustedes cuál es la más apropiada para su producto, cuál es la más apropiada para las herramientas que manejan. Esto no es que hay una sola forma de presentarlo. Lo único que pedimos es que sea claro, nada más, que cuando uno lo lea, rápidamente entienda que ustedes comprendieron y saben un poco más de maderas, y saben un poco más de procesos y de cómo tratar la madera. Entonces, si después hablamos de preparar de maquinaria, que tal vez la madera antes tuvo que ser secada para ser posible trabajarla. ¿Se entiende? Que les queden conceptos, porque obviamente que no es que con un tema y un producto van a saber de todo, pero van a saber algo más. Y van a tener la manera de encarar para futuros temas. Entonces, cuando ustedes tengan que abordar un producto en madera, ya van a saber cómo. Eso es parte del método, de cómo. Eso es lo que nos importa a nosotros. ¿Se entiende? Ustedes después, cada vez que tengan que recurrir a analizar un objeto para fabricarlo o para generar propuestas de diseño de rediseño sobre un producto, bueno, no es ni más ni menos que este ejercicio. Saber sobre tecnología, saber sobre el material, investigar sobre procesos, por los procesos van modificándose y según el rubro hay procesos que se especifican y nosotros no pedimos que sepan como una persona que está todo el día trabajando con ese material, pero mínimamente tener las herramientas como para el día de mañana ustedes poder comunicarse y saber de qué están hablando. ¿Está bien? Esa es la intención del trabajo. Bueno, si no hay consultas, pueden hacer preguntas particulares. Digo, yo en mi trabajo no entendí tal cosa. Aprovechen ahora, es la idea. Bueno, si no hay nada, nos vemos la semana que viene. nos vemos la semana que viene en Tecno y mañana nos vemos en taller. Saludos, buenas tardes. Gracias. Chao. Algo, Chao. profe. Chao.